Quiero aprovechar, ya se sentó, ya está el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Juan Marino, quien es un referente del espacio piquetero. Hernán, vos recién decías, y lo quiero sumar a Marino, vos recién decías, es el gerente de los pobres, Juan Grabois. ¿Lo considerás así? ¿Vos cuál es tu opinión de lo que pasó hoy en la 9 de julio, Yo con creo miles y que, miles de manifestantes en las calles? yo creo que nosotros tenemos que pensar como país, no ya cómo administramos la pobreza, sino cómo generamos las condiciones para que esas personas que están organizadas en cooperativas tengan la posibilidad del desarrollo económico, del desarrollo intelectual de sus oficios, en beneficio propio de su propia autonomía y en beneficio de la economía nacional. Cuando vos tenés el modelo que tenés hoy de administración de las cooperativas a través de dirigentes sociales que se han convertido en gestores, lo que terminan funcionando son gerentes de la pobreza. Nosotros tenemos que salir de eso. Ahora vos me decís, ¿cómo salimos de eso? Y nosotros tenemos que generar en la Argentina crecimiento económico sostenido durante al menos 10 años. Pero no vamos a poder hacerlo si nosotros no cambiamos las cuestiones estructurales de Argentina que tienen que ver con un modelo corporativo, donde hay una corporación empresaria que se caracteriza, donde hay una corporación sindical que se enriquece a costa de los trabajadores, donde también hay una corporación en la administración de la pobreza. Nosotros tenemos que generar de una vez por todas desarrollo económico genuino para que las personas sean libres, autónomas y puedan desarrollar su plan de vida sin necesitar que haya un tercero que los administre en su calidad de pobres. Eso es lo que yo pienso. Ahora converso con Juan Marino, pero ¿querés contestar esto, Juan? No, yo no quiero entrar en una polémica, sobre todo porque me parece que la situación es tan grave que necesitamos unir a todas las argentinas y a todos los argentinos para solucionar los problemas urgentes. Me parece que la solución no es atacar a las organizaciones sociales, denostarlas, sino entender por qué hubo la marcha que hubo hoy, que fue muy grande, y que tiene que ver con que hay mucho hambre en este país. Hay muchísimo hambre en este país, y más después de la devaluación del 12 de agosto. Entonces el gobierno tendría que dar respuesta a eso, la emergencia alimentaria. Y verdaderamente te digo también que noto tonos distintos en distintos dirigentes del gobierno. Escucho la conferencia de la CUNSA hoy, noto un tono muchísimo más tranquilo que el que le escucho a Hernán ahora, que habla más de las organizaciones sociales, piqueteras, de Alberto. En cambio lo escucho a la CUNSA y no hizo nada de eso. Por lo cual me parece que dentro del gobierno hay una diferencia sobre cómo abordar la situación, y me parece que lo más importante es defender una unidad nacional para decir basta de hambre y al mismo tiempo para dejar de estar sometidos a estas extorsiones del Fondo Monetario Internacional, que no ratifica si va a girar el desembolso o no en septiembre, y que eso es lo que tiene en vilo a todo el país. Me parece que eso tendríamos que estar discutiendo más allá de las banderías políticas, más allá del partido que seamos, más allá de la ideología que tengamos, porque acá lo que hay que priorizar es que este país salga adelante. Hernán. No, bueno, nosotros imagínate que después de la evaluación del 11 de agosto, del 12 de agosto, planteamos la quita del IVA a los alimentos y nos encontramos con todos los gobernadores con Alberto a la cabeza, broquelados y yendo a la Corte, planteando la nulidad de esa medida. Entonces, la verdad que entiendo que lo que dice respecto a la unidad y la necesidad de dar respuestas urgentes a la situación macroeconómica e inflacionaria, pero nosotros hemos tenido una medida y no hemos tenido respuesta positiva. Yo entiendo la buena vocación, la buena voluntad que comentaba recién, pero no, en los hechos eso no sucedió, porque planteamos sacarle el IVA a los alimentos, se nos negaron y hoy nos hace una marcha por el hambre. ¿Entendés lo que te digo? Es muy difícil. Juan, yo veía, y es una de las propuestas del Frente de Todos, es cierto, ustedes proponían la quita del IVA en los alimentos, ¿Sí? y después los gobernadores fueron a quejarse a la Corte Suprema de Justicia. Pero los gobernadores no están en contra de la eliminación del IVA. Lo que los gobernadores no están a favor es que el gobierno unilateralmente les quite fondos sin discutirlo con ellos. Y lo que dicen los gobernadores es que haya una compensación. No están en contra de la eliminación del IVA. Y Alberto también lo planteó, tiene que haber una devolución del IVA a todos los sectores más vulnerables. Sabés que el gobierno nacional pone la misma cantidad de plata que todas las provincias juntas para sacar el IVA de alimentos. Todos hacen un esfuerzo, nación y provincias. Pero yo les pido mil disculpas, no es que no quiera seguir hablando, pero no tengo que subir al avión. Estoy volviendo de Córdoba. Gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación. Perfecto. Bueno, pasaba Hernán Reyes, legislador de la ciudad por Juntos por el Cambio, y me acerco porque está Juan Marino, lo saludo. ¿Cómo andás, Luis? Nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y bueno, hoy sos candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, en un lugar complicado, pero nunca se sabe en la Argentina. Así es, así es. Y me parece que lo más importante es que, bueno, la campaña electoral vuelve a arrancar el 7 de septiembre. Ahora no tenemos que estar haciendo campaña electoral. Yo como candidato no estoy en campaña, estoy preocupado por esta Argentina que nos duele, ¿no? Que la vemos todos los días en los barrios que recorrimos antes de la campaña y que recorrimos después de las PASO.
Y te digo, la situación es muy dura, muy dura, muy difícil. No sé, por ejemplo, yo hablaba con las compañeras, ¿no? Me decían que en un barrio en Matanzas, cerca del Mercado Central, la leche les aumentó un 50% después de la última devaluación. Porque aparte, viste, los precios aumentan todos muy irregulares, no hay ningún tipo de control. Yo te digo, hoy fui al supermercado, la leche la encontré en el mismo precio que hace un mes. Por ejemplo. Coto de Caballito, Fragata, Sarmiento y Gaona. Eso te pasa a vos en un 35 supermercado. pesos las segundas marcas. Pero te das cuenta La que otra, no hay ningún tipo de... Y después control. vas a otro supermercado y encontrás que sí aumentó un montón, ¿me entendés? Me voy a los chinos y la encuentro a 50 pesos. Por ejemplo. La carne picada lo mismo, aumentó un 30% en un barrio en Moreno. Hay una situación donde no hay precios, los precios aumentan mucho, las compañeras están en una situación muy difícil en los barrios. Por ejemplo, en un comedor del barrio Mariló de Moreno se acercaron 15 nuevas familias que vinieron a pedir, che, ¿podemos comer? Porque no tenemos para comprar la comida. Y dijimos, no da abasto el comedor, no da abasto. Y esto me consta que le pasa a todas las organizaciones, no solo sociales y piqueteras, religiosas, los comedores escolares. Está en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está congelado en 27 pesos por estudiante en las escuelas de la provincia de Buenos Aires desde antes de la última devaluación, los fondos para el comedor escolar. No se puede seguir así. Vos decís no se puede seguir así. Aumentó la pobreza. Sí. Pero desde el Frente de Todos, Alberto Fernández habló y sus economistas hablaron de que el dólar estaba bajo cuando estaba a 47 pesos. O sea, querían un dólar más alto. Un dólar más alto, Juan, significa que aumente la pobreza, que aumente la inflación. Es que el dólar estaba planchado artificialmente producto de la política del gobierno para llegar a la elección. Lo que pasó fue que se develó la realidad después del 11 de agosto. Y finalmente el gobierno no logró el resultado electoral que tenía y logró una situación donde de repente el dólar subió 23%, 25%, porque ellos lo venían planchando artificialmente y no administraron esa situación. No formó parte de un plan más general para proteger el bolsillo popular. Entonces me parece muy importante, que ya lo dijo Alberto aparte el otro día, que así ya está bien el dólar, incluso está un poco alto, porque está la tasa, el tipo de cambio real multilateral, bueno, tendría que estar un poco más abajo de 60. Ahí está. El dólar hoy cerró 60,34 centavos, Exacto. el riesgo país arriba de los 2.000 puntos, las acciones subieron en un promedio, bajaron en un promedio 10%, las que cotizan en Wall Street. Un desastre, otro día, ayer fue el martes negro en la economía, hoy fue el miércoles negro en la economía, ahí está, saltó a los 2.110 puntos, una pérdida que no tiene fin económica para la Argentina, un país que se devalúa día a día. Y después un tuit. Mira, ¿tenés el tuit de Alberto Fernández para discutirlo con Juan? ¿Por qué? Porque Alberto Fernández habla, y lo viene haciendo, y el Frente de Todos también, de la fuga de capitales. Sí. De la fuga de capitales. Este es el tuit, que dice, de esto es de los que se quieren hacer cargo. De esto es de lo que no se quieren hacer cargo, presidente. No busque culpable fuera de su propio gobierno. Y deja la gráfica. Esa es la gráfica, la fuga de capitales. Hoy hablábamos con economistas, yo hablé con algunos fuera del aire y les pedía una explicación de esto. ¿La fuga de capitales es que se llevan la plata afuera o es que Noelia, que yo, que vos van y compran un dólar en una cueva, en una casa de cambio, en el banco? Porque los argentinos perdieron la confianza en el peso, pero desde hace mucho tiempo. ¿O no coincidís? No soy economista, pero lo que entiendo de economía, entiendo que es de todo. Está la fuga al exterior, está el retiro del banco, ponerlo abajo del colchón, está ponerlo en una caja de seguridad, están todo dentro de eso, están todas las variables. Naturalmente, los números son contundentes, coinciden prácticamente exactamente el número de deuda con el número de fuga de capitales. Y creo que la conferencia de hoy del gobierno fue la verificación de que estamos en una situación crítica en materia de deuda. Por algo el gobierno tuvo que decir que va a reperfilar con el FMI, con el resto de los títulos públicos, los bonos y demás, porque bueno, está en una situación que no se aguanta más. Vos lo escuchás a Melconian, y Melconian, que es una persona muy vinculada a Macri, te dice que es necesario el desembolso del FMI porque si no, no se llega al 10 de diciembre. O lo escuchás a Pablo Rossi en Animales Sueltos y te dice lo mismo. Entonces hay un diagnóstico muy claro de que el la gobierno te situación es dice crítica. que desde el espacio político de ustedes fueron a decirle al fondo no le bajen los recursos a la Argentina. Bueno, por eso, primero que no lo dice el gobierno, porque hoy la CUNSA no lo dijo. Dicen que lo dicen sectores del gobierno, que no es lo mismo. Son sectores fuertes, son sectores importantes. Lo dijo Pichetto. Lo dijo Pichetto. Candidato a vicepresidente del espacio de Cambiemos. Coincido con vos en que hay un sector del gobierno que tiene ese discurso, Pichetto diciendo que Cristina mandó la orden de prender fuego todo, todas mentiras. Nada es real y de hecho salió ahora en ámbito financiero un artículo Juan, que relata... Vos decís que es mentira. Los Sí. zócalos de C5N de hace 2 días eran... Hay un vacío de poder según el Fondo Monetario Internacional. Sí. Están hablando de adelantar las elecciones. El fondo después sacó un comunicado. ¿Quién miente? No,
El fondo sacó un comunicado diciendo que no hablaron de adelantamiento de elecciones, pero no dicen que no hablaron de vacío de poder. Lo mencionan. Mencionan, pero no dicen que no hablaron de eso. Al día siguiente, Bonelli, en TN, que no es kirchnerista, pero ni de lejos, dijo que es cierto que se habló de vacío de poder, que se habló del problema de esta anomalía supuesta. Yo creo que ahí hay que analizarlo del fondo. Y acá me parece que es lo más importante, que es donde tendríamos que tener un punto en común, tanto del frente de todos como del propio gobierno. Te digo que acá tenemos que tener una unidad nacional. Porque el FMI, cuando deja correr eso, que bueno, hay una anomalía, que no se sabe quién gobierna, que es un presidente que perdió la elección pero sigue siendo presidente, un presidente que todavía no asumió, todas esas discusiones son para generar la idea de que no habría con quién negociar, que no habría con quién sentarse y decir, bueno, te bajo el desembolso de septiembre. Eso genera una zozobra y una incertidumbre, es una extorsión a todo el país entero, ¿me entendés? A ver, yo te escucho a vos y sos muy crítico del Fondo Monetario Internacional. Sí. Hay algunos editorialistas que dicen que Alberto Fernández puede terminar siendo Carlos Saúl Menem. Hay dos visiones de quién va a ser realmente Alberto Fernández. La plaza o la 9 de julio de hoy, ¿fue una presión a Macri? Por ejemplo, lo escuchaba el discurso de Barrios de Pie, de Menéndez. ¿O también fue marcarle la cancha al Alberto Fernández que no sabemos quién va a ser? No, fue una respuesta. Lo dijeron, si no hay una emergencia alimentaria, nosotros vamos a estar acá en el 2020, en el 2021, en el 2022. Pero eso es lo que le corresponde a las organizaciones sociales, como le corresponde a los sindicatos siempre defender el salario y las condiciones laborales de sus compañeras y de sus compañeros, porque cada uno representa un sector y yo represento una organización social, siempre voy a defender a los intereses de mis compañeras y mis compañeros. La emergencia alimentaria está en el programa del Frente de Todos, lo plantean sus dirigentes, lo plantea Daniel Arroyo sistemáticamente, una persona muy vinculada a Alberto, lo plantea la oposición en general, La Baña también lo planteó. Entonces la emergencia alimentaria es una medida que si no la llega a tomar Macri, se tomará bajo el nuevo gobierno. La marcha de hoy fue para dar una respuesta a una situación muy crítica en los barrios. Me parece que eso es lo más importante, porque podemos discutir si la marcha sí, la marcha no, cuándo sí, cuándo no, pero mirá, realmente te digo, la situación es desesperante. Yo fui a acompañar la marcha, mi organización no se movilizó como tal. Hacemos sí un plenario de organizaciones populares este sábado, pero la acompañé porque sé que el reclamo es justo y que la situación es muy difícil y muy crítica y tenemos que tener un consenso en todos lados de que hay que dar una respuesta a la situación de hambre. Quiero escucharlo a Francisco y a Vanessa porque también, mirá, utilizan el transporte público y hay mucha gente del otro lado que te está mirando y dice, pará, me cortaste todo otra vez. Francisco, Vanessa. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Sí, viste, desde la óptica, viste, del vecino, sabiendo que hoy se trataste en el programa, es que se planteó un gran tema, que es el tema del derecho al reclamo, al reclamo social, a la manifestación, pero también es como que estamos de alguna manera debilitando otros derechos, que es el derecho a trabajar. Mucha gente no fue a trabajar en el centro porque ya estaba anticipada esta protesta, el derecho a ejercer el trabajo, la libertad de tránsito y de locomoción. Y como le decía bien al legislador en su momento, habría que tratar de armonizar esos derechos constitucionales, porque es muy loable el proyecto de ustedes, pero también armonizar, porque mucha gente que quizás participa del proyecto de ustedes también se vio afectada con esto. Esta es cómo se podría armonizar esos dos esquemas. Y la otra pregunta que te quería hacer, Juan, respecto a las protestas anteriores, desde el punto de vista penal, antes era muy penalizada la protesta social. Cuando termina la protesta social, ¿qué antecedentes tenemos en el día de hoy? ¿Hubo situaciones de persecución a los dirigentes, algunas cuestiones penales que hayan ido con alguna causa penal a su casa? Lo segundo, hasta donde tengo entendido, hoy fue una manifestación muy tranquila, muy pacífica y no hay nada de eso. Y está muy bien. Y así es como corresponde, como tiene que ser, porque respetar el derecho a la protesta de todo el mundo. Y en relación al otro que decías, es un debate que tenemos hace mucho tiempo y que vamos a seguir teniendo, porque es la expresión de que hay un conflicto de intereses, de que hay distintos sectores que tienen distintos reclamos, y eso va a seguir pasando en general. No se puede imaginar una sociedad sin protestas, y no se puede imaginar una sociedad sin distintos sectores que tengan intereses encontrados, y hay que tratar de armonizarlos a través de la política, la discusión, el diálogo, y, por ejemplo, en el caso de hoy, solucionarlo dando lugar a la emergencia alimentaria, por lo cual yo creo que mucha gente que hoy se vio afectada por la marcha, que no pudo circular, sabe que hay una situación de hambre muy jodida, lo ve en sus barrios, lo ve en sus familias, entonces por algo se votó como se votó, ¿no? Incluso el mismo presidente dijo que no los había visto. Claro. Y después que dio las 10 medidas dijo, ahora sí los escuché. Digo, el mismo presidente ya estaba conociendo que no escuchó al pueblo. Exactamente, lo reconoció, no había escuchado al pueblo y el mensaje de las urnas fue contundente. Y creo que en eso hay un consenso generalizado, incluso mucha gente que antes apoyaba a Macri y pensaba que Macri podía ganar o podía estar cerca, cuando vio el resultado de la elección se dio cuenta de la profundidad de la catástrofe social
y por lo tanto la marcha de hoy es una marcha completamente entendible, incluso por los sectores que en general critican los piquetes y critican los cortes. Creo que lo que hay que hacer es entender lo que le está pasando a la gente, entender lo que le está pasando al pueblo y dar una respuesta. Y la respuesta es la emergencia alimentaria, que aparte la emergencia alimentaria es una medida que lo que te permite es redistribuir partidas que ya existen en el presupuesto actual. No es que te genera problemas fiscales, es vos decretás la emergencia alimentaria y distribuís partidas de otros sectores, priorizando que la gente pueda comer, que siempre tiene que ser lo elemental, porque vos decías antes, discutimos el derecho a protestar versus el derecho a la circulación, pero hay un derecho más elemental que es el derecho a comer. Si no hay derecho a comer, todo lo otro... ¿Qué opinás de la marcha del 24 de agosto? Yo creo que la gente tiene derecho a movilizarse. Prepárame el tuit de Juan Grabois, Berni. Yo creo que la gente tiene derecho a movilizarse por lo que quiera. Lo que critico es lo que hizo el gobierno, porque el gobierno se puso en modo electoral a partir de esa marcha, ¿no? Y eso Mirá, creo que es el acá principal error es de lo que Macri. decía Juan Grabois. Me emocioné con la marcha pro, me emociona que los argentinos que admiran ese selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón, sea tan poquitos y oxidados. No aflojemos que en diciembre se van. ¿A vos te parecieron poquitos? No, me pareció la mitad de la plaza fue. La mitad de la plaza. No, pará, Juan. Sí, Yo estuve ahí. sí. Estaba repleta. Bueno, tu ¿Qué? percepción. Te lo digo. Lo que yo vi estaba con los repleta. drones y la gente que fue, que vio, que me dijo que era la mitad de la plaza, estaba todo muy espaciado, no importa. Es un... Abrieron la valla, se No hay sorprendía problema. la gente que estaba No hay ahí. problema, tampoco Era quiero- mucha gente. Es algo inédito que un gobierno, después de comerse una paliza electoral como pasó el 11 de agosto, sin convocarla, porque yo creo que el gobierno, viste como la hinchada, los alientan y el gobierno no pone huevo, son pecho frío. No había nadie del gobierno en la plaza. Y la plaza no se movía. No hay problema, mirá. Pero no es un resultado que se reflejó en las urnas. Claro. Bueno, Digo, por lo eso que estoy nos diciendo, el importa resultado es fue eso. magro, Y bueno. perdieron por 15 puntos y sin embargo la gente fue y copó una plaza con una manifestación que se armó desde las redes sociales con un actor con un video y un director de cine con un tuit. Pero la realidad es que lo que él no es, digo, a ver, Macri no es Chano Charpentier para llenar una plaza. Lo que Macri necesita son votos, no gente en una plaza. Bueno, esto, a ver, Alberto Fernández, ¿va a ser presidente de todos los argentinos o de estos argentinos no? Bueno, eso es una buena pregunta. Porque ¿cómo cerrás la grieta? La marcha a la plaza refleja que hay un sector de la población que es minoritario, pero que existe, que apoya a Macri. Y eso está bien, está bien. El problema es... Es más, Juan, sí. no sé si apoya a Macri. No quiere que vuelva Cristina. Bueno, o no quiere que vuelva Cristina. Incluso lo que decís vos es importante, porque demuestra que Macri tampoco tiene una base de apoyo directa del PRO que lo banque. Puede ser, mucha gente que no quiere que vuelva Cristina, bueno, que no esté contenta con el resultado electoral. Está todo bien, y que se manifiesten diciendo no me parece bien lo que pasó en la elección, manifestá, no hay problema. El problema, y como vos decís, Alberto tiene que ser presidente de todas y todos los argentinos. Después, por ejemplo, en mi caso en particular, mi responsabilidad es representar al sector que yo represento, que son las organizaciones sociales y piqueteras, y cada uno tiene su responsabilidad. Macri como presidente hasta el 10 de diciembre, y Alberto a partir de diciembre tiene que gobernar para todas y todos los argentinos, naturalmente. En primer lugar, Alberto para el 47% que lo votó con un programa y con un planteo claro, ¿no? Que es el programa que presentó Alberto en la campaña electoral. Ahora, lo que te decía antes, que me parece lo más importante de esa plaza, es lo que hizo Macri, porque Macri es el presidente. Pues después puede haber un montón de personas que marchen cada una con su idea, con su planteo, pero él es el que tiene una responsabilidad institucional. Entonces, cuando él se pone a llorar ahí, a hacer ese acting que hizo en la Casa Rosada y a retomar la campaña electoral, cuando la gente tiene mucho hambre en este país, a mí la verdad que me parece doloroso, ¿me entendés? Y me parece indignante porque no puede hacer eso Macri. La gente realmente tiene mucho hambre en los barrios, entonces que él esté ahí festejando, llorando de emoción, actuando que llora de emoción. ¿Tenías la verdad misma que respuesta si lo hacía Cristina, que lo hizo 100 millones de veces? depende del contexto y la situación. Vos sabés muy bien que yo he sido opositor por izquierda a Cristina. De hecho, te he acompañado cuando fue lo de Fe mi Identidad. Y por lo tanto, yo siempre voy a defender al pueblo, naturalmente. Ahora, no es comparable, en mi opinión, el gobierno de Macri con los gobiernos de Cristina. En mi opinión, Macri es muchísimo peor, es mucho peor. Y al mismo tiempo, me parece que el frente, que encabezan Alberto y Cristina, tiene planteos de defensa del movimiento popular, de defensa del pueblo, completamente contrarios a lo que hizo Macri. Macri vino acá a destruir el poder adquisitivo, vino acá a generar este hambre,
Y yo confío en que vamos a tener condiciones a partir del 10 de diciembre para empezar a revertir esta situación. Juan, como te conozco y es cierto lo que decís, vos recordás un hecho de censura del cierre de una radio con un empresario inescrupuloso como era Sergio Spolsky, y vos apoyabas a los trabajadores en aquel momento, en el que me incluyo. ¿Cómo me explicás estar en una lista en la que está Máximo Kirchner? Con lo que representa Máximo Kirchner. Vos me dirás, la justicia todavía no probó nada, está procesado en varias causas, pero Máximo Kirchner, al igual que Cristina Fernández de Kirchner, no pueden justificar su aumento patrimonial. No, bueno, vos lo dijiste, no está procesado no está condenado, por lo cual no creo que haya que hacer condenas anticipadas, no estoy de acuerdo. Y Máximo Kirchner es un dirigente político que se viene enfrentando al gobierno Macri desde que asumió Macri, en defensa del movimiento popular, y yo lo respeto mucho por eso, aún con todas las diferencias que hemos tenido y que seguiremos teniendo, porque yo no soy kirchnerista, yo soy de izquierda. ¿Y quién crees que va a gobernar? ¿Alberto Fernández, la Cámpora, las organizaciones sociales? ¿Cómo hay intereses contrapuestos o no? Alberto va a ser el presidente, él va a tomar las decisiones, su equipo económico va a tomar las decisiones en materia económica, ya sabés quiénes son los que integran su equipo económico. Las personas que él designe en los ministerios van a ser los ministros y las ministras, y cada uno de nosotros jugaremos el rol que tenemos que jugar. Yo represento un sector que forma parte del Frente, que es un sector minoritario dentro del Frente, por lo cual plantearé mis posiciones en esa condición y daré la pelea por mis planteos en esa condición. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos, Luis. Muchas gracias.